WrestleMania, la vitrina de los inmortales. Así lo llaman los comentaristas, los libros y los fanáticos que todavía creen en los héroes. Pero si miras con atención, te vas a dar cuenta que WrestleMania no es solo el lugar donde nacen las leyendas. Es el lugar donde el mal también encuentra la manera de triunfar. Desde los años dorados hasta la era de las redes sociales, WrestleMania ha sido la noche donde los héroes buscan su redención, pero los villanos escriben la historia con traición y oportunismo. El público aplaude a los héroes, pero en el fondo siempre se acuerdan de los villanos que les rompieron el corazón. Porque no hay gloria sin traición, no hay victoria sin corrupción y no hay WrestleMania sin un villano que lo cambie todo. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 veces donde el mal triunfó en el evento estelar de WrestleMania. Disclaimer, gente, para este video solo vamos a tomar en cuenta los finales de WrestleMania. Es decir, no vamos a tomar por ejemplo el final de la racha del Undertaker. Y sí, sé que es la muestra suprema de que triunfó el mal, pero solo nos enfocaremos en eventos estelares en este video. Habiendo aclarado esto, let's go. Corre video. Número 7. Si hubo una noche donde el mal se llevó todo, fue en WrestleMania 39. Era el momento perfecto para cerrar una historia digna de Hollywood y con la temática. Cody Rhodes, el hijo pródigo que había vuelto a WWE después de años con la promesa de cumplir el sueño que su padre Dusty Rhodes nunca pudo lograr, convertirse en campeón mundial. Toda la narrativa apuntaba a eso, era el destino. Cody había ganado el Royal Rumble, tenía a la gente en la palma de la mano y parecía que la historia se iba a escribir con un final de película. Pero claro, estamos hablando de Roman Reigns, el tipo que había convertido WWE en su propio patio, el jefe tribal que había vuelto el mal una religión. La lucha, amigo, la lucha fue buenísima, con la gente explotando cada vez que Cody se acercaba a la victoria. Pero al final, cuando parecía que todo se alineaba para que el bueno ganara, el mal volvió a triunfar. Solo hizo falta una intervención de Solo Sikoa para que Roman le bajara la persiana al sueño americano y así se quedara con el título, dejando a todos con cara de otra vez volvimos a lo mismo. Amigo, el debate que llevaba muchos meses volvía a la mesa. ¿Quién iba a derrotar a Roman Reigns? Ese final fue la definición perfecta de cómo funciona el camino del villano. El bueno puede pelear con todo su corazón, pero al final el mal siempre tiene una carta escondida para cagarte la vida. Y Roman no solo venció a Cody, le rompió el alma a miles de fanáticos que estaban seguros de que era la noche donde todo cambiaría. Al final, Roman salió para seguir aumentando los días como campeón de WWE Universal de todas las galaxias y ese nombre tan pajudo re largo que tenía. Un año más tuvo que pasar para que Cody pueda terminar su historia. Número 6. Una noche donde el mal atacó doble y ya te digo por qué. O sea, fue una noche donde el mal se cagó de risa en la cara de todo el mundo. Y esta noche fue WrestleMania 27, año 2011. WWE estaba en plena era PG. Y ya sabes, John Cena era el héroe, cuando Cena era la pala de verdad. Era el tipo que nunca se rendía, que daba discursos motivacionales, que siempre hacía lo correcto. Pero había alguien que odiaba todo esto y estaba en su contra totalmente. Era el Miz, el villano que toda la comunidad odiaba, pero que sin que nadie lo notara, estaba haciendo la mejor etapa de su carrera. La lucha estaba cantada, ¿no? O sea, ¿no? Digo, John Cena iba a ganar porque era WrestleMania y porque el bien siempre triunfa. Pero no, papá, esa noche el mal tenía otros planes. Y ojo que sigo hablando del mal literalmente. La lucha no fue ninguna maravilla, amigo, fue malísima, te juro. No tengo nada que destacar de ahí. Así que vamos con lo que importa, que era pues la historia. El Miz era el campeón mundial más subestimado en ese entonces. El tipo que todos creían que solo estaba de paso, y pues era de verdad, estaba a punto de hacer historia. Pero con la ayuda del caos que metió La Roca, amigo. ¿Qué tenía que ver eso ahí? El Miz se llevó la victoria más inesperada que se haya visto en el evento más grande de todos. Y ahí estaba, con su cara de pelotudo que no se creía nada, pero levantando el título mientras el estadio se quedaba con cara de XD. El tipo que había salido de un reality show había vencido a la cara de WWE en WrestleMania. Fue una de esas noches donde el mal triunfó con toda la impunidad del mundo. Triunfó el mal porque la lucha fue mala. El resultado fue el malo, y digo, sin necesitar de que Cena gane, porque encima fue un evento que fue usado de publicidad para el main event del año siguiente.
Amigo, ya hasta después me dio pena por el Miz. O sea, ganó el villano y lo hizo a su manera, sin vergüenza, con trampa y cagándose de risa en la cara de lo que lo despreciaban. Ya luego La Roca hizo un desmadre más grande con el Miz y ajá. Pero al final, el camino del villano no se trata de ser el mejor, se trata de mostrarle al mundo que no hace falta que te quieran para salir campeón. Número 5. Hay momentos que te dejan recalculando qué pasó por muchos días, pero lo que pasó en WrestleMania 2000 fue directamente un golpe de estado en vivo y en directo. Quiero decir, la familia McMahon movía los hilos desde las sombras para asegurarse que el mal siempre estuviera del lado correcto de la historia. La lucha estelar de ese WrestleMania fue un Fatal 4-Way por el campeonato de WWF, pero más que una lucha por el oro, era una partida de ajedrez, donde cada pieza tenía el apellido McMahon grabado al frente. Teníamos a Mick Foley, el eterno underdog que estaba del lado de Linda McMahon. También teníamos al Big Show que estaba del lado de Shane McMahon. Teníamos a La Roca, el héroe del pueblo, con Vince McMahon. Y recontra raro eso. Y por otro lado teníamos a Triple H, quien era el campeón, con su esposa Stephanie McMahon, quien había ganado unos días atrás el campeonato femenino de WWE. Amigo, esa entrada fue épica, la verdad, hay que admitirlo. Parecía la típica historia donde el bien se abría camino, pero la mafia de los McMahon no había construido su imperio para dejar que la gente se fuera a dormir feliz. La lucha fue un quilombo total, con golpes por todos lados y cada McMahon metiendo la cuchara cuando podía. Se fueron eliminados Big Show, luego Mick Foley y quedaron La Roca con Triple H. Pero cuando La Roca tenía la victoria al alcance de la mano, alta traición de Vince, amigo. Vince traicionó a La Roca y se unió inesperadamente a Triple H y Stephanie McMahon. Así que Triple H se llevó la victoria, retuvo el campeonato y dejó claro que en WWE el poder no se gana, se roba, papá. Fue la primera vez en la historia de WrestleMania que el evento terminaba con el villano de pie. O sea, corríjanme si no pasó antes, pero pues ajá, no hubo redención, no hubo final feliz. O sea, sí, pero no, ya que después del combate La Roca atacó a todo el mundo, incluso a Stephanie McMahon. Pero en fin, volviendo, solo nos quedamos con el mensaje más puro del camino del villano. El mal siempre gana cuando tiene el poder de su lado. Antes de continuar, gente, no se olviden de darle like al video, que eso ayuda a que podamos seguir creciendo. Y no olviden suscribirse, que estamos en nuestro propio camino a WrestleMania. Y no queremos que el mal nos gane. Así que ahora sí, seguimos. Número 4. Si hubo un WrestleMania que fue directamente una cachetada en la cara para todos los que creían en la justicia, fue WrestleMania 9, amigo. Y fue una doble cachetada. Y ya te digo por qué. Una noche que arrancó como la que debía ser una defensa exitosa de Bret Hart, el héroe técnico, el tipo que había llegado a la cima con talento puro, pero que terminó con el mal triunfando a lo grande. La lucha era por el campeonato de WWF entre Bret Hart y Yokozuna, el monstruo japonés, aunque era samoano, pero bueno, en esa época nadie preguntaba mucho. Entonces, Bret Hart hizo todo lo que pudo, peleando como siempre, desde abajo, con la gente de su lado, pero el mal siempre tiene su carta bajo la manga, y esa carta se llamaba Mr. Fuji. Cuando Bret tenía la lucha casi ganada con un sharpshooter, el viejo Fuji le tiró un coso en los ojos, creo que era sal, no sé, dejándolo ciego, en la peor situación posible. Yokozuna solo tuvo que cubrirlo, amigo, y el mal había ganado. Un final sucio, injusto, puro camino del villano, papá. Pero ojo, la noche no terminó ahí, porque cuando pensabas que lo peor había pasado, aparece Hulk Hogan, que en ese momento y era más político que luchador, para exigir una lucha por el título ahí mismo, papá, no. Y lo peor de todo es que la tuvo y ganó en menos de un minuto. O sea, Yokozuna había usado todas las artimañas posibles para convertirse en campeón, pero la corrupción de Hogan era tan grande que se cargó toda la noche en tiempo récord. Ese final fue la definición perfecta de cómo a veces el mal triunfa, pero siempre hay un villano más grande, con más poder, para cagarte aún peor. WrestleMania 9 dejó claro que en WWE los buenos ganan con esfuerzo, pero los malos siempre encuentran la manera de salirse con la suya, aunque sea con traje colorido y bigote rubio. Por cierto, ¿qué onda con el ojo de Hogan? Déjenlo en los comentarios, solo respuestas incorrectas. Número 3. Hay derrotas que duelen.
pero hay otras que directamente te dejan vacío, como si hubieras visto algo que jamás debió pasar. Lo que pasó en WrestleMania 33 fue uno de esos momentos donde el mal no solo ganó, sino que lo hizo con una frialdad que te dejaba con ganas de apagar la tele y mirar para otro lado. Y a ver, yo sé que técnicamente acá Roman Reigns no era heel, ni tampoco Taker, pero diablos que ese año de Roman fue escalofriante. El Undertaker era la leyenda viviente, el alma de WrestleMania, el tipo que había convertido ese evento en su propio cementerio año tras año. Pero toda era tiene su final. Bueno, ya hemos hablado del 1 en 21, pero Taker volvió y seguía compitiendo en WrestleMania. Ya no de la misma manera, pero seguía. Y era imposible pensar que alguien más iba a sumar a ese 1 en 21. Y su verdugo fue Roman Reigns, el tipo que WWE había elegido como la nueva cara de la empresa, aunque la gente lo odiara con todo el corazón. Y amigo, la lucha fue lenta, dolorosa, casi como si el mismísimo Undertaker estuviera luchando contra su propio destino. Cada golpe de Roman era como un golpe más en el corazón de todos los que crecimos viendo al Deadman, como el símbolo de todo lo que WWE representaba. No lo creo. Mira el esfuerzo que está haciendo el enterrador para incorporarse, pero no puede. Y cuando llegó la cuenta de 3, el silencio lo dijo todo. Roman Reigns no festejó como héroe. Era solo un tipo que había llegado para cargarse una leyenda. La leyenda más grande de todas en WrestleMania. Ese fue el verdadero triunfo del mal. No solo la derrota al Undertaker, sino hacerlo de esa manera, sin emoción, como si fuera un trámite más en el camino al poder. Malparido Vince, y hay gente que lo quiere de regreso, yo no entiendo la verdad. Igual siento que era el momento perfecto para hacer a Roman heel, porque el camino del villano no siempre necesita trampa o aliados. A veces solo necesitas a alguien que no le importe destruir lo que el mundo ama con tal de construir su propio legado. Número 2. Hay momentos en WWE que te dejan con la boca abierta, donde el mal gana con una sonrisa de oreja a oreja. Y a veces lo puedes festejar. Digo, todos llevamos algo de maldad dentro de nosotros. WrestleMania 31 fue la noche donde Seth Rollins demostró que el camino del villano no siempre se trata de la fuerza, sino de la paciencia, la astucia y la traición en el momento perfecto. El combate estelar era entre Brock Lesnar y Roman Reigns, una guerra donde todo parecía indicar que uno de los dos se iba a ir como campeón. Pero mientras estos dos se destruían a golpes, Rollins estaba esperando entre las sombras, con ese maletín dorado que le garantizaba una oportunidad por el título en cualquier momento. Cuando los dos estaban destruidos, la música de Rollins sonó como una alarma de que algo horrible estaba por pasar. Con una sonrisa de villano, amigo, canjeó el maletín y convirtió la lucha en una triple amenaza, pero no para competir, sino para robarse la gloria en la cara de todos. Un par de curb stomps después, Rollins alzaba el campeonato de la WWE con la sonrisa de alguien que había planeado todo desde el primer día. No ganó con fuerza ni con honor, ganó con inteligencia, con egoísmo y con la frialdad de un arquitecto que había diseñado su propio camino, su propio destino, sin importar a quién dejaba en el camino. WrestleMania no es solo el escenario donde nacen las leyendas, también es el lugar donde los villanos más inteligentes escriben su propia historia con una sonrisa burlona y el oro en sus manos. Número 1. Hay traiciones que duelen, pero después está lo que pasó en WrestleMania 17. Amigo, directamente esto te deja con el corazón en la mano, sin entender nada, porque si hay algo peor que ver el mal triunfar, es ver cómo el héroe que tanto apoyabas se vende al mismo demonio que juró destruir. Stone Cold Steve Austin era el tipo que había levantado a toda una generación. El rebelde, el que se cagaba en las reglas, el que había hecho una guerra contra Vince McMahon. Amigo, era el símbolo de todo lo que estaba bien en WWE. Pero esa noche, el tejano más duro de todos demostró que hasta los más grandes pueden corromperse cuando el deseo de poder les gana la batalla. La lucha contra La Roca fue una guerra épica, con el campeonato máximo en juego, pero cuando parecía que Stone Cold iba a ganarse el oro con sangre, sudor y cerveza, apareció Vince McMahon, y eso ya te hacía oler que algo sucio estaba por pasar. Lo que vino después fue pura esencia. Stone Cold golpeando a La Roca con una silla como si quisiera enterrarlo para siempre, mientras Vince lo rebancaba con una complicidad que nadie podía
creer, amigo. Y cuando la campana sonó, cuando terminó todo por fin, Austin levantó el título, amigo, pero no hubo celebración, solo esa imagen que quedó grabada para siempre. Stone Cold estrechándole la mano al hombre que había odiado durante toda su carrera. Ese día aprendimos que, el camino del villano no siempre se trata de dominar a los demás, a veces se trata de dominar tus propios demonios. Pero si hasta Stone Cold se pudo vender por el oro, ¿qué esperanza nos quedaba el resto? En WrestleMania 17, el mal triunfó de la manera más jodida posible, haciendo que todos entendieran que hasta el héroe más grande tiene un precio. En WrestleMania, los héroes se convierten en leyendas, pero los villanos son los que escriben la historia. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, déjenme en los comentarios cómo ordenarían estos cierres de WrestleMania. Creo que inconscientemente me mandé un top. Pero bueno, ahora quiero leerlos en los comentarios. Y si se me escapó alguna otra, déjenlo por ahí. Sí, justo ahorita me acabo de dar cuenta que se me pasó WrestleMania 37. En fin, los leo en los comentarios y armamos el real debate. No olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. De ese modo seguimos creciendo como comunidad. Y ahora sí, confirmado mi gente, desde este lunes volvemos con los lives por el canal. Sígueme en mis redes sociales para estar al día en este mundillo de WWE. Y una vez más, quiero agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias. Recuerda que puedes sumarte a la tripulación si deseas apoyar al canal. Y si no, con el hecho de que hayas llegado hasta acá, ya me ayudas un montón. En serio, muchas gracias. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.